Hola, hola, familia Vimes. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces llevamos en silencio, la autoestima, esa forma en la que nos vemos, nos hablamos y nos tratamos cada día. Al estar con ustedes, los pondremos al tanto de algo maravilloso también. Buenas noches, qué rico estar aquí de nuevo en esta transmisión, algo muy importante en relación a este tema que vamos a tratar en esta oportunidad. Y para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro, mi esposa Mercy, Cosas Emocionales. Estamos súper emocionados de estar aquí. Así que vamos a identificar que la autoestima no nace de la nada. Ujú. Muchos de los mensajes que creemos sobre nosotros mismos se formaron en nuestra infancia. Y hoy te vamos a mostrar durante este programa, no te puedes despegar en ningún momento del programa. Tienes que estar aquí conectadito, este momento de tu salud emocional y de que disfrutes la conexión al máximo. Así que te vamos a mostrar cómo esas heridas familiares invisibles afectan tu autoestima actual. Y algo muy importante, cómo puedes empezar a sanarlas. Así que bienvenido. Excelente estar aquí hoy, ¿verdad, Ale? Vamos a disfrutarlo, es un gusto. Queremos aprovechar cada minuto de esta transmisión. Es para nosotros. Recuerden que este tema de la autoestima es algo que ustedes mismos escogieron porque los que están dentro del chat de WhatsApp, que por cierto vamos a compartir el enlace para que ustedes puedan ingresar, los que han sido invitados por la familia y por los amigos, pueden entrar a WhatsApp y allí les responderemos todas las preguntas relacionadas con este tema y otros que tienen que ver con la salud a nivel emocional. Ya está allí el enlace, ahí está fijo arriba. Perfecto. Así que lo pueden usar los que no lo han visto encima del chat. Ahí está el enlace para ingresar al grupo de WhatsApp. Bien importante entonces que si tú invitaste a alguien, le des la guía para que ingrese en ese WhatsApp. Y si tú estás aquí, fuiste invitado, bueno, no esperes mucho. ¿Por qué? Porque estamos dándoles énfasis desde el principio, dándole énfasis desde el principio a esto. Porque al final de este programa les vamos a dar una noticia especial. Hoy, antes de irte a dormir, si tenemos 100 visualizaciones en este video, tú te podrás llevar una sorpresa. Así que atención, comparte este programa para que muchos lo vean y O además sea, no te compartirlo de despegues. una vez. Compartirlo de una vez para que ingresen ya mismo y empiecen a disfrutar del contenido ya. Ah, o sea que durante el programa debo empezar a invitar a mis conocidos Eso es así para que mismo. se empiece a ver Sí, más el programa de una vez esta sí. misma noche. Eso, porque al terminar el programa les diremos por qué eso es importante y cuál es la sorpresa que te tenemos. Puedes beneficiarte junto a tu familia de esta sorpresa con esa noticia que les vamos a dar. Y además todos los que invites también pueden beneficiarse de la sorpresa. Así que no excluimos hoy a nadie. Todo el que ingrese hoy invitado por ti debe decir en el comentario, me invitó. Bueno, si me invitó Evelyn, si me invitó Nélida, si me invitó Coromoto, tiene que decir quién te invitó, ¿ok? Decir el nombre de quien lo invitó. Así que de una vez, De una hay vez. que invitar, aprovechen de una vez a Ujú. invitar Sí, porque señor. recuerden que Business Live en el 2025 viene con todo. Y nunca les fallamos con las promesas que les Sí. hacemos, ¿no? Hasta los Así que momentos. vamos a disfrutarlo. La idea es Eso es, disfrutar el camino. sí. Mira, comparte y comenta, porque sanar juntos es una maravilla. Ayer lo experimentaron quienes estuvieron en el seminario y hoy por eso vinimos con las pilas puestas, Alejandro y yo, para darles esta información con todo el amor. Y es importante que, como veo que la gente está ahí súper emocionada, conectada ya, haciendo ese feedback acá en la conexión, bienvenidos los que están allí en el chat, bienvenida Irlen, o una de nuestros miembros activos del canal, y vemos que hay otros por allí que saludé hace un momento, Edilma, Ujú. bienvenida también Miembro del canal. miembro Ujú. del canal. Mientras tus invitados comentan, mientras se van uniendo, recuerden que para ustedes utilizar el enlace de este mismo programa, ustedes
van a usar una flechita que está aquí debajo de esta pantalla, donde ustedes pueden compartir el enlace de este en vivo. Ujú. Mientras lo hace y van ingresando tus invitados y van comentando, vamos a comenzar entonces con este programa. ¿Qué es realmente la autoestima? Bueno, la autoestima no es solo quererse o decir que nos queremos, Ujú. es confiar en ti, es sostenerte emocionalmente cuando las cosas no salen tan bien o Mm. no salen bien. Es poder decir, merece intentarlo otra vez, Qué bonito. sin destruirte. Es darte ese voto Ujú. de que tú puedes salir adelante. Es poder hablarte con esa amabilidad que te deja esa huella tan positiva, llena de bienestar, llena de enfoque Qué bello. emocional. Es decirte, estoy aprendiendo, es decirte, estoy creciendo, Mm. y eso está bien. Pero cuando venimos de ambientes donde nos criticaron, compararon con otras personas en el hogar o ignoraron, esa voz interna se vuelve cruel, muy cruel. Y esa voz, recuerda, no es tuya, la aprendiste, pero ahora tú la puedes transformar. Hermoso, Ale. Excelente inicio con este concepto de la autoestima. Esto nos lleva a una conclusión, mis amores. No hay autoestima alta ni autoestima baja. La Ujú. autoestima es autoestima. Porque Alejandro acaba de explicarnos que es hablarnos con amabilidad, no solo querernos, es confiar en nosotros, es hacernos ese mantenimiento emocional para mantener el equilibrio, es decirnos cosas lindas, bueno, merece intentarlo otra vez, vamos, tú puedes. Eso no puede estar alto, porque entonces se llamaría ego, ego subido, Ujú. pero no puede estar bajo. Sí, el ego exacerbado. Exactamente. Entonces, eso es autoestima. Vamos a quitarnos de nuestro vocabulario esto de decir autoestima alta o autoestima baja. Si Ujú. tienes autoestima, tienes todas estas características que Alejandro acaba de explicar de una manera maravillosa. ¿Cómo se forma en la infancia? Siempre aquí decimos algo, Ale. Cuando conocemos el origen, podemos empezar a sanar. Sí, Porque si no tenemos autoestima, quiere decir que eso viene desde la infancia. correcto. Si la tenemos equilibrada también, pero si la tenemos o si tenemos el ego subido, entonces, o exacerbado, como lo acabas de decir, también viene de la infancia. ¿Cómo te hablaron tus padres? Vamos a hacer ese análisis. Y si tú quieres, puedes irnos comentando. ¿Cómo sientes tu autoestima? ¿Sí está en ti o desapareció desde hace algún tiempo? ¿O ni siquiera al escuchar este concepto sientes que has conocido la autoestima? Esperamos los comentarios. Nos gusta mucho que ustedes nos comenten, nos digan, porque de esa manera, pues como ustedes saben, le seguiremos dando forma a este tema durante los programas que vienen durante todo este mes y parte del siguiente. La forma en que te hablaron tus padres, tus cuidadores, los profesores, los que influenciaron en ti cuando eras niño, moldeó lo que hoy crees sobre ti. Si fuiste comparados con otros hermanos, con otros niños, con tus primitos, con otras personas, y si te dijeron que no era suficiente, si solo recibiste amor cuando cumplías o llenabas las expectativas de otros, Ahí se empezó a formar eso. y eso deja heridas. Eso deja heridas. Las famosas heridas de las cuales hemos hablado en muchas oportunidades y durante muchos cursos aquí en Vimes Las Live. heridas de la infancia. Muy bien. Y esas heridas, pues, si no se han sanado, siguen presentes, Sí, están con nosotros. Eso es lo que nos ha marcado, esos son los códigos que se han alimentado a través de los años y eso es lo que estamos viviendo y sintiendo hoy día.
esas heridas siguen presentes definitivamente. Cuando hoy te paralizas por miedo a fallar, cuando te castigas y no haces todo perfecto, Y lo severo que llega a ser eso, ¿no? Porque es una voz constante que aparece, que no calla, que es, como dijimos al inicio, es cruel y nos empezamos a acostumbrar tanto a ella que después la necesitamos. increíble, Sí. increíble, pero es así. Y es interesante esto que estamos comentando, Ale, porque la idea es sanar y es un proceso que durante la sanación a veces parece que es lento y es tardío, por lo que tú acabas de decir, porque Ujú. estamos tan acostumbrados a ello que parece que no estamos sanando. Sí. Y a veces extrañamos eso que estamos sanando, porque estamos tan acostumbrados a vivir con eso que cuando ya no está, por raro y extraño que parezca, empieza a hacer falta. Y a veces te castigas si no haces todo perfecto, imagínate. Muchas veces es esa herida la que está hablando. Ujú. Y pues uno al no saber que es una herida, se autoflagela. Se Otra autoflagela. vez yo vine a hacer esto, vine a fallar, tenían razón mis padres, yo no puedo, no soy capaz, no me siento competente para eso, etcétera, etcétera. Lo importante es esto. Por favor, grábense esta expresión. No estás roto, estás herido y las heridas se pueden sanar. Qué bueno eso, esa reflexión. Inclusive si te sientes roto, Sí. porque hay piezas rotas que se transforman en una maravilla de pieza. Hay Ujú. técnicas en la artesanía donde una pieza rota la curan con oro y llega a ser una pieza valiosísima. Entonces, aunque no estás roto, porque lo decimos en el sentido de que te tienes a ti mismo, estás herido y las heridas sanan, aun si en momentos has sentido que estás roto, piensa en una hermosa vasija japonesa que se repara y cobra más valor que cuando era original sin tener ninguna herida. Así que quiero que en esta parte recordemos algo. Todos podemos sanar, todos podemos sanar, pero necesitamos ocuparnos de nosotros mismos, necesitamos empezar a hablarnos bonito. Y quiero contarles algo, que vivimos con diferentes consultantes, personas que le damos el acompañamiento en este campo. Muchos nos cuentan que no se sienten suficientes como madres, como padres, hijos, como esposos, como esposas. Su crítica interna era brutal y hemos identificado que en terapia estas personas descubren que en la infancia alguien los comparaba constantemente con otros. Ujú, Empiezan ese proceso de reconocimiento o autorreconocimiento y empiezan a recordar que en la infancia se les solía comparar con otra familia, con otra persona de la familia, ujú, se les rechazaba, se les humillaba. Y por supuesto, aquí queremos tener claro que este tema y ninguno de los temas que manejamos en el campo del campo emocional es con el fin de empezar a culpar, porque si yo empiezo a culpar a los demás, ujú, no me ocupo, no sano. Aquí no se trata de venir para empezar a culpar. Sí, es que mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío, mi tía, no, es ocuparnos nosotros con responsabilidad. Claro, es un proceso. Entendemos exacto. que esto es un proceso. Y lo que nos llama la atención que en todas estas personas que empiezan a identificar esto, nunca se sintieron realmente validados por ser quienes eran. Exacto. Esa herida se había convertido en su voz interna y ahora empezó a acompañarlo. Ujú, Pero cuando estas personas logran ver eso, logran identificarlo, empiezan a entender el proceso y empiezan a gestionar. Empiezan a identificar dónde se originó y ujú. empiezan a hablarse de manera diferente, a abrazar el proceso.
se sienten más libres, se sienten renovados, más amorosos consigo mismos, con su familia, empiezan desde la comprensión a pararse en esa posición de la comprensión, de la autocompasión Qué también, bello, sí. desde esa abundancia emocional que es inspiradora y que nos permite ahora interactuar primero con nosotros. Así es, Creo Ale. que esto es fundamental para poder seguir avanzando. Así que yo quiero en este momento felicitar a todos los que están aquí conectados, que están ahí activos. Mira, y hay una cantidad Y ya hay comentarios de enormes aquí. comentarios. Qué bueno que están aquí. Los felicito. Felicítense ustedes mismos por estar aquí hoy atendiendo este tema. Son personas valiosas, muy valiosas, porque se tienen a sí mismos y estamos aquí como adultos ocupándonos para sanar. Muy bien, voy a leer algunos de los mensajes, Ale, de los Vamos a que leerlo porque para están nosotros compartiendo aquí lo que ellos están comentando es nuestras importantísimo. queridas compañeras. Bienvenidas las que están en las membresías de YouTube, Edilma, Irlén, Carla. Excelente, nos alegra muchísimo tenerlas a ustedes aquí. Nancy, bienvenida. Excelente. Todas estas queridas amigas son compañeras en las membresías de YouTube de Vimes Live, que por cierto ya tienen a su alcance el seminario de ayer para las que no pudieron Sí, asistir ya, en vivo. ya está todo allí Ya está está aquí en el todo canal. en YouTube, lo pueden disfrutar porque quedó grabado para todas ustedes. Muy bien, por aquí me dicen lo siguiente. Y quiero aclarar algo. Ajá, Si los que están aquí, algunos quieren empezar a disfrutar de este seminario que estuvo, te comento, eso estuvo fenomenal ayer. es verdad. Si tú estás aquí disfrutando del en vivo y quieres disfrutar del seminario Roles Familiares, cómo sanarlo, cómo ubicarte en el rol que te pertenece dentro de la familia para empezar a sanar Ujú, esas heridas, empezar a atender la autoestima, solo es que te conviertas en miembro del canal. Hay un botoncito por aquí abajo, creo que es por allá, ujú, que dice unirme. Tú le das allí ese botón unirme y te va a aparecer un recuadro. Le estoy dando oportunidad a Mercy que vea los mensajes de ustedes. Le das ese botón unirme y te va a aparecer un recuadro con 4 de nuestras membresías. Vas a buscar la última que está abajo, Inner Circle. Inner Circle. Vas a elegirla, te va a aparecer un recuadro donde vas a colocar los datos de tu tarjeta para hacer el primer pago de tu membresía, porque es un pago mensual mínimo que vas a hacer para disfrutar cada mes de seminarios, terapias grupales, cursos, contenido exclusivo, recibir descuentos en un programa que ya viene, que se aproxima, no puedo anunciar mucho, pero hoy mismo, si tú te haces miembro del canal, puedes hoy mismo ver el seminario que está aquí ya totalmente disponible, exclusivo para los que se hacen miembros del canal, o sea, se convierten en los que usan las membresías, en este caso Inner Circle, dentro de nuestro canal de YouTube. gracias por esa explicación tan detallada. Por aquí dicen, desde México está Susi, Elba, Estado Mérida, Venezuela. Bienvenida, mi amor. Por aquí dice alguien, no he tenido autoestima en realidad, la he buscado, la he procurado, he simulado tenerla. Entonces, esta serie de programas, mi amor, es para ti. Maravilloso que estés aquí porque este es un tema buenísimo y vamos, como decimos en Venezuela, a desmenuzarlo totalmente para ustedes porque la idea es sanar este mes esa autoestima. También dice otra amiga, cero autoestima. Totalmente, dice alguien más, mi autoestima es muy baja, me siento muy inferior a los demás. Buenas noches, Yadira, bienvenida, que está saludando. Por aquí alguien comenta lo siguiente, recuerdo que mi mamá me comparaba con mis primas, que ellas eran cuadro de honor y yo no.
Al Mm, final me volví sobresaliente, pero era estresante. Aquí esta querida participante vivió exactamente lo que estamos describiendo. Pero qué bueno, cariño, que estás aquí y también es buenísimo que estás haciendo reconocimiento de algo importante en este tema. Cuando iniciamos por reconocer sin culpar, como ya mencionó Alejandro, es liberador. Entonces, mm, ya tú al saber la raíz de este asunto, es probable que descubras que viniste también a sanar la autoestima de otras mujeres de la familia, lo que puede incluir tu mamita, quien te comparaba. ¿Ok? Entonces, maravilloso que estés aquí porque todo este mes vas a disfrutar de estos programas maravillosos. Sigue diciendo por aquí, ay, amores, sin querer, borré un mensaje. Disculpe, ¿quién le borré un mensaje? Fue que hundí algo aquí sin querer. No crean que lo hice adrede, a pero ver, ¿cuál? creo que fue el de Yadira. No estoy muy segura, pero fue algo que hice por error de movimiento de la mano. Ah, Muy sí, bien. Yadira. Bienvenida, Yadira. Irlen le está dando también la bienvenida. Muy bien, dice por aquí, bienvenida Wendy, buenas noches, mi amor, excelente que estés aquí. Otro comentario dice, el autoestima sí está en mí. En medio de todo recibí bonito trato de niña. Qué bonito, Darkis, excelente, bonito comentario. Cuando pequeña tenía, dice otra compañera, tenía la autoestima baja hasta que llegué a cierta edad, pero después de adulta mi autoestima es alta. Estamos diciendo que no vamos a usar la expresión autoestima alta y autoestima baja. Si tienes autoestima, la tienes y si creías que tenías autoestima baja, no hay autoestima baja. No hay autoestima en este caso. Entonces, cuando pequeña no tenías autoestima. Entonces, después dice, después si tenías, gracias a mi Dios, me ha ayudado, ya que para Él todos somos iguales. Qué lindo comentario. Yadira, creo que le estaba dando las gracias a Irlen. Ese fue el mensaje que sin querer borré. Me perdonan, por favor. Bienvenida, Nélica. Dice por aquí, es agotador sentir que por más que uno se esfuerza, nunca está a la altura. Nunca lo hará bien. Muy bien, cariño, eso es parte de lo que vamos a sanar este mes. Y es verdad, eso es lo que, ¿Qué es lo que el ocurre? código, ¿no? Que nos Ujú. inyectan y el código que sigue alimentándose. Pero como ya le estaba diciendo a una de tus compañeras, es probable que viniste a sanar también a quienes hicieron que no tuvieras autoestima. Me pasaba mucho, me comparaban con otros. Uf, Alejandro, yo sufro eso, aunque he mejorado mucho. Sentir que no soy suficiente. Llegué a pensar que mi esposo y mis hijas estarían mejor sin mí. Imagínate hasta dónde puede llegar no tener Mm, autoestima. El maltrato sí lo hubo, pero fue en bajo porcentaje con relación al bueno. Muy bien. Bueno, mis amores, estos comentarios están súper, súper interesantes hoy. Vemos cómo cuando uno empieza a analizar, a hacer análisis de un tema como este, llegan como esos recuerdos, ¿no? A sí, la mente de los participantes y ya ustedes están haciendo terapia con expresarlo aquí. sí. Eso es maravilloso. Dice por aquí otra compañera, el maltrato, ya lo leí, solo sentía que me protegían y sentía miedo de todo. Otra muchacha dice, yo no sé qué pasó en mi infancia, no me acuerdo, pero desde niña me he sentido mal por cualquier cosa, depresiva desde niña. Tiene que ver también con la autoestima. A Sí. mí también, desde niña y me afecta todavía. Se me había hecho difícil sanar y consolar a mi niña interior, lograr un buen diálogo interno. Pero estás en el proceso, mi amor, felicítate por eso. Eso es muestra de que tienes autoestima, Mm, de que vienes desde hace meses con Vimes Live en el proceso, estás en el curso de PNL y estás esta noche aquí. No te has rendido, continúas adelante porque tienes autoestima. Estás determinada a continuar con el proceso. Buenas noches, me encanta el tema de hoy. Estoy entendiendo muchas cosas. Esa es la idea, Manuel. Espectacular que estés aquí.
Ay, Irlen dice espectacular el seminario de ayer. Qué bueno, mi amor. Esperamos que lo sigas disfrutando. Muy buenas noches para todas. Sí es triste cuando le bajan la autoestima desde niña. Eso creó muchas inseguridades en muchos aspectos de mi vida. Sí, en realidad acaban con la autoestima de la persona, no es que se la bajan. Una persona cuando ya siente que la están comparando, le aplastan la autoestima, desaparece. En realidad ya no se estima y ya no cabe en ella la descripción que dimos de lo que es la autoestima, ¿ok? Luz Suárez, buenas noches, mi amor, bienvenida. Saludos desde la ciudad de Panamá en vacaciones. Yolanda, qué rico, amor, Eso, sabroso en Yolanda, rico a la Panamá. gente de Panamá. Saludos. Una delicia. Queremos que toda la gente de Panamá empiece a ver este tipo de contenidos porque también genera bienestar. Así Exacto, que allá en Panamá, Yolanda, eso es. a compartir ese enlace de este programa para que otros se beneficien de este tema. Por aquí nos dice Heidi que tiene su mamita enferma, por eso estuvo desconectada desde el domingo. Porque tiene a su mamita desconectada, perdón, enfermita. Y por eso ella está desconectada. Muy bien, mi amor. Lo importante es que estás hoy aquí con nosotros. Esperamos que tu mamita se recupere. Gracias, Messi, por la bienvenida, con todo el amor. Hola, buenas noches. Elisa Rivero suscribió, pero me dice que no puede comentar. Tienen que esperar un Ajá, minuto. sí, Sí, les recuerdo esto a todos los que están aquí. Vamos a aprovechar como hay 40 conectados en este preciso momento. Quiero decirle a todos los que están aquí, recuerden que hay una noticia al final y aprovechen de invitar en este momento a sus conocidos para que se suscriban al canal. ¿Qué ocurre? Cuando tú lo invitas, ellos deben entrar aquí al en vivo y apenas llegan al canal, darle al botón suscribirse. Y tienen que esperar un minuto, sí. que la plataforma pase un minuto de tiempo para que pueda comentar en el A chat veces un poquito más un poquito más, de un porque minuto. A mí me ha mientras que ocurrido con otras la conexiones que... plataforma se va actualizando, Ujú. entonces pueden comentar, pero apenas se suscriben. Deben suscribirse para comentar, pero después que se suscriben, esperar un par de minutos Sí, para que puedan y comentar. si no les permite comentar, dele a la X, cierra el chat Y vuelve a y entrar. vuelve a entrar. No es necesario cerrar el programa, pero sí el chat. Sí, Fíjense, a mí me decía que habían 23 participantes, pero a Ale ya le había actualizado. ¿Eh? sí, Eso es lo que ocurre, que la plataforma, se dice así, la plataforma sí, va la plataforma va actualizando. Yo en actualizando. estos términos soy todavía un poquito inexperta. Entonces aprovechen de Ujú. invitar a sus conocidos para que ellos también se beneficien de la noticia que vamos a anunciar al final. Ujú. Recuerden que tenemos la meta de llegar a 3.000 suscriptores acá en Business Live porque queremos seguir generando bienestar. Muy bien, entiendo entonces que Arelis ya tiene una invitada que se suscribió y lo que quiere es entrar y decir, me invitó Arelis. Así lo voy a tomar. Muy bien. ¿Por qué una terapia grupal para sanar cualquier situación que lo requiera es tan importante? Porque todos ustedes están comentándonos de lo que empiezan a recordar de la infancia, de lo que empiezan a sentir. Y muchas veces con ese recuerdo vienen sentimientos y emociones que a Claro. veces no son gratas. Y amores a veces están relacionadas directamente con nuestra familia. A veces nos acordamos de una maestra, de un profesor, de un compañerito de clase, de un tío, pero algunos se acuerdan hasta de sus abuelos y sus padres, de que les dieron o les dijeron palabras que entonces ellos sienten que les quitaron esa autoestima. Y está bien porque eso es reconocimiento. Así que no hay que temer a eso que estamos sintiendo, porque la idea es sanarlo. Muchos creen que sanar es algo que se hace en soledad, y esto tiene que ver con la noticia que le vamos a dar al final. Muchos creen eso y muchos no se atreven a entrar a grupos de terapia porque sienten como todo el mundo se va a enterar de lo que me está pasando, Sí. eso es desagradable, eso es algo muy privado.
Y tienen razón, en cierto modo, desde su historia lo ven así y tampoco pasa nada. Pero no siempre es así. Cuando estamos en un grupo donde se tratan temas emocionales, aprendemos un montón. La mayoría de las que están aquí ya pertenecen a los grupos de Vimes Live en WhatsApp, inclusive en los salones de clase donde se tratan a veces en esas terapias en vivo o en esos conversatorios en vivo que no quedan grabados y se tratan temas fortísimos. ¿Saben cuánto aprendemos de los compañeros que asisten allí? ¿Cuánto aprendemos unos de otros? Les aclaro que no quedan grabados porque, aunque los seminarios y las clases y los podcasts como estos son públicos, quedan grabados y la gente lo disfruta luego. Cuando se hacen terapias grupales, eso no queda grabado por ninguna parte, es Que es una algo sesión privado, es privada. una sesión privada. Eso es algo que puede desanimar a muchos y por eso siempre nosotros lo aclaramos. En grupo se multiplican los espejos. A veces conseguimos a alguien que decimos, ah, a mí me ha pasado. Yo le he dicho Y aquí alguna ha vez, ocurrido, ya que ha ocurrido. aquí en el chat está ocurriendo. Sí. Uno dice a veces, wow, me pasa igual que tú. Esa expresión se lee mucho en estos chats. Ajá. Nélica, me pasa igual que tú. Evelyn, eso me pasó a mí igualito. Eso nos da fuerzas. Cuando se Porque hay multiplican los una espejos, conexión, eso, se multiplican los espejos, pero se multiplican las la fuerzas. Cuando eso fuerza. ocurre, uno dice, wow, no estoy solo. Entonces eso es maravilloso cuando la terapia es grupal. Escuchar a otros, verte reflejado en sus historias, sentirte acompañado, eso crea una contención poderosa. Tú sientes que no estás solo, estás acompañado y que hay una energía compartida. Eso es maravilloso. Además, si alguien de tu familia entra contigo a una terapia, el cambio se fortalece. Muchos han experimentado el placer de tener a su esposo en terapia junto con ellos Correcto. o invitar a la esposa. Entran caballeros a los salones de clase, luego invitan a su esposa o a sus hijos. Y qué lindo es ver luego al grupo familiar completo fortaleciéndose por medio de una terapia grupal. Sanar no solo te transforma a ti, transforma tu entorno, porque al transformarte a ti eso es automático. Tú empiezas a ver todo, como decimos por allí color de rosa. Y no es exagerado cuando lo decimos. Muchos de los que están aquí presentes pueden evidenciar eso que Alejandro acabó de explicar, de lo Ujú. que muchos logran en terapia. Por eso la terapia grupal puede ser el punto de partida para una nueva historia. Y en este tema, pues no es la excepción. Sí, y recuerden que tu autoestima es el filtro con el que ves la vida. Si ese filtro está roto, está afectado, está doblado, está golpeado, Mm. todo se distorsiona. El tema es el punto valiosísimo, es que podemos repararlo, puedes reconstruirlo, puedes repotenciarlo. Ese filtro lo podemos colocar nuevecito si nos ocupamos. Y el estar aquí es una muestra de que queremos ocuparnos. Ten presente que no estás aquí por casualidad. Estás aquí, es verdad, alguien te invitó. Pero de alguna u otra forma, el llegar a este tipo de contenido, a este en vivo, donde estamos hablando de cómo tener autoestima, cómo poder recuperar esa autoestima, que una manera es identificando cómo es nuestro diálogo interno. Así que hoy te invitamos a dar un paso muy importante. ¿Cuál es ese paso? Aquí la noticia. Te doy el privilegio porque tienes días que no das noticias, mi amor. Pero ya yo me tomé el té. Tienes que darla. Tengo que dar yo la noticia, Da la noticia, pero porque la está gente, relacionada con ese paso que estás por explicar. pero la gente está preparada para que yo dé la noticia. A ver, dígame sí, 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 si ustedes quieren que yo dé la noticia. Solo sí, 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 y yo doy la noticia. Muy bien, mientras tanto yo voy leyendo unos mensajes por aquí. Ale le gusta ponerle Yo suspenso. quiero que todos los que están aquí en vivo me pongan un sí si quieren que yo dé la noticia. Si no, no la voy a dar, la da Mercy. Ok. Dicen por aquí.
Elisa Rivero se suscribió. Ajá, entonces Elisa Rivero es una invitada de Arelis González. Tranquila, Arelis, ya sabemos que se suscribió. Porque ustedes saben que nosotros tenemos aquí todo controlado y Mira, me sabemos están quiénes se diciendo que suscriben. sí, sí, sí. No, yo Déjame, quiero que todos, bueno, todos, pero déjame leer déjame, menos mal que te di el té relajante, Ale, te pusiste todos me eléctrico. dicen sí y yo, como tengo mi autoestima, yo quiero el sí. Yo quiero el sí que quede allí claro que estas 40 y pocos, como dicen aquí en Brasil, 40 y pocos están aquí conectados. Quiero ver esos 40 y pocos sí. Dice por aquí, invitada de Glenda, ¿ok? Entonces Arelis y Glenda ya tienen invitados aquí. Soy de Venezuela, vivo en Perú, acabo de compartir el enlace con mi sobrina en Venezuela y aceptó. Tu sobrina, mi querida Luz, tiene que entrar aquí y decir, me invitó Luz Suárez, ¿ok? Buenas noches, infinitas bendiciones. Gracias, María Teresa. Desde Panamá, Inés Tejada. Qué bueno. Bienvenida, Bienvenida, Inés. bienvenida Qué Inés. bueno. Excelente. Inés también puede invitar a sus conocidos. Exactamente. Dice por aquí, buenas noches, conectada con datos hasta ahorita. No tengo wifi. Bueno, Dayana, esperamos que puedas tener pronto ese wifi. Por aquí dice, buenas noches, un tema que toca las fibras por tantas palabras que dejaron huellas. Es verdad, dice Angie de Pirela. Em, Huellas de tristeza por personas que me marcaron. Afortunadamente mis padres Ujú. siempre me ayudaron mucho. Qué hermoso mensaje. Qué En el caso, hermoso mensaje. sí, en el caso de Angie, sus padres los ayudaron, la ayudaron. Bueno, amor, aquí tienes sí por montones. Qué bueno. Mira esto. Ahora sí yo siento Qué que consentido, he Ale. Esta respondido a gente mi hermosa. autoestima. He respondido a mi autoestima. Y aplauso a toda esta audiencia que está aquí, que está activa, disfrutando de este en vivo, porque estamos totalmente en vivo y queremos aprovechar de conectar con toda la audiencia Ah, de ya. Vimes Live. A ver, Inés es invitada de Glenda también. Yo creo que es mi querida Glenda Smith. sí, de Creo que es de Panamá. Glenda. Es Panamá, entonces tomo que es de Glenda Smith. Las dos que han comentado, soy invitada de Ok, Glenda. muy Ujú. bien. Entonces, decidimos que como hay una gran necesidad de parte de todos los que están, los que forman parte de nuestra audiencia, de los que son suscriptores en el canal, de muchas personas que están conociendo el canal de Bimes Live. Y nosotros sabemos que muchos de ustedes tienen amigos, conocidos que necesitan ese acompañamiento emocional. Hemos decidido que por cada 100 vistas de este video, este podcast, una familia tendrá acceso gratuito a nuestra terapia grupal del mes. Por eso, cada vez que esta clase, este podcast, este mismo que está quedando grabado, alcance 100 vistas, una familia será invitada a esta terapia grupal cada mes. Por eso, ¿cómo podemos nosotros beneficiarnos? Yo, todos los que están aquí, los que están conectados, los que van a ver la clase, este podcast en diferido. Puedes compartir con el mayor número de personas para que se suscriban al canal. Importante, suscribirse. Segundo, ver este podcast. Los que tú invites deben llegar al canal, ver el podcast completo y comentar debajo de este podcast, me invitó, ¿quién la invitó? Si yo, Alejandro, invité a 10 de mis conocidos, mira, quiero invitarte a un canal aquí de desarrollo personal, de atención emocional, de salud mental, desarrollo, todo lo que comprende Vimes Life de la salud emocional. Quiero que te suscribas. Esas 10 personas van a venir aquí, van a ver este podcast, o sea, vas a compartirle este podcast
van a verlo completo y van a comentar debajo del podcast, en la caja de comentarios, me invitó fulano de tal, o sea, el nombre del que invitó. Muy bien. ¿Cómo vamos a iniciar con este regalo sorpresa hoy? Las primeras 100 visualizaciones de este podcast. Tú puedes ver el programa 100 veces si quieres. Mientras más lo veas, Y más lo compartas, queremos comentarles eso para que la audiencia entienda. Si tú en el día puedes entrar al canal, venir a este podcast, darle clic y volverlo a ver, cada vez que tú le das clic a este podcast y lo ves así sea 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, estás a una contribuyendo vista. a una vista cada vez que tú le das clic. Y cada vez que lo haces, la plataforma va a ir contando las vistas. Y cada vez que alcancemos 100 vistas nuevas, vamos a invitar a una Una familia. familia Ujú. de los que están participando aquí dentro de esta nueva noticia en el canal. Hoy, con las primeras 100 vistas, vamos a formar una familia con Arelis, que fue la primera que invitó. Ajá. Glenda, que fue la segunda que invitó. Entonces, cuando ustedes entren, Arelis y Glenda, y vean que ya hay 100 vistas, ustedes dos tienen ya la entrada a esa terapia grupal. Si tienen miembros en su familia que viven con ustedes, están también incluidos en esa terapia que tendremos a final de este mes, que es para sanar no solamente la autoestima, va a ser la sanación de roles familiares. Así que cada 100 visualizaciones van a tener la oportunidad, nuevos miembros, todos los que se diga en los comentarios, me invitó Evelyn. En las siguientes 100 visualizaciones entrará Evelyn. Les estaremos enviando su invitación personal por privado. Por eso es importante que estén en el chat de WhatsApp, porque por allí Está iremos allí. agregando los nombres. Ahí está el enlace para que ingresen. Recuerda ingresar al grupo de WhatsApp que está ahí fijo en el chat. Hay un enlace arriba que dice Grupo Terapia. Ujú. Le das clic allí y te va a redireccionar a WhatsApp. Espera, vas a entrar en espera y al terminar el programa vamos a darle acceso a todos los que no están en el grupo que quieren ingresar. Ujú. Importante que estés allí en ese grupo de WhatsApp para que puedas ser informado de el momento que cada vez que el video alcance 100 vistas, entonces vas a ser seleccionado para entrar a este grupo de WhatsApp. Entonces la meta es todos los días invitar al mayor número de personas, pero también eh, mm, Ver el programa. ver el programa. Cada vez que vean el programa, están contribuyendo a que más personas se beneficien. Ahora, Exactamente. amores, si yo, Mercy, me gané la entrada con la familia que vive conmigo, voy a dejar de compartir y voy a dejar de ver. Eso demostraría que tengo autoestima. Si tengo autoestima, amores, y la quiero trabajar, voy a empezar entonces a mostrar estima a otros. ¿Y cómo mostramos estima a otros a partir de hoy? Haciendo posible que por medio de la visualización de este video, cientos de personas tengan la oportunidad este mes de recibir terapia. Si tú ya obtuviste la membresía del canal, como el caso de Glenda Smith, que ella ya obtuvo la membresía del canal y ha invitado personas. Glenda, tienes la oportunidad de invitar a una persona, la que tú quieras, así sea fuera de tu círculo familiar, y le das esto de regalo, de tu país o de cualquier otro país. Le puedes decir, te voy a dar esta terapia de regalo. ¿Ustedes saben cuánto es el precio de una terapia para una persona o una familia De los grupal? 60 a los $70. Le vas a regalar, Glenda, a alguien, a un amigo, a una amiga, $70 este mes. Porque tú, por ser parte de Vimes Live, por tener la membresía, ya automáticamente recibes la terapia grupal.
todas las que obtuvieron la membresía Inner Circle o la membresía de Telegram están ya dentro de la terapia, pero pueden regalarles, si alguien invitaron y ya comentó, y las llamamos y le decimos, mira, han comentado que tú invitaste a varias personas y ya vamos por las 1000 vistas y tú vas a obtener también este regalo, entonces vas a decidir a quién vas a invitar. ¿Por qué razón estamos haciendo eso aquí en Business Live? Yo quiero Ah, mencionar algo, menciona. porque sin duda si yo quiero ubicarme en el lugar de la audiencia. Y este, las estadísticas a nivel mundial muestran claramente, quiero que la audiencia se lleve este mensaje, porque esto es un mensaje que debe generar eco. Todos tenemos que apoyarnos de alguna manera. Recuerden esto, el ser humano fue creado para vivir en comunidad. Nos gusta cuando hay comunidad. Nos agrada estar acompañados. Por mucho que en algún momento sí necesitamos nuestro espacio, sin duda, forma parte de la autoestima, pero el ser humano fue creado para vivir en comunidad. Fue creado para ser social. Somos seres sociables, que necesitamos interactuar. Las estadísticas muestran que después de lo que ocurrió durante la pandemia, Exactamente, después se ha incrementado la necesidad de atender la salud emocional. Increíblemente, exponencialmente. Cada vez las estadísticas muestran que las personas están necesitando mayor atención en el campo emocional. Cuando nosotros generamos ese bienestar, estamos contribuyendo de alguna u otra forma a que nuestro entorno sea sano. exacto, Es verdad, los demás nos tienen que sanar para yo estar bien. Yo soy el que me debo ocupar, yo me ocupo, pero una manera de ocuparme después de atender mi salud es compartir lo que tengo con los que conozco, con los que amo. Si las personas que conozco y que les genero ese bienestar, mira, que hay algo muy valioso, creo que te puede servir. Llegamos hasta ujú, allí. ujú, No le decimos que tú tienes que hacerlo porque tú tienes que sanar, porque tú no tienes autoestima, porque yo sé que tú estás... No. Porque recuerden que parte de la sanación emocional es que no vamos a ofrecer una ayuda si no nos la están pidiendo, porque a lo mejor eso no va a contribuir a generar bienestar. Pero sencillamente a veces solamente con decir, mira, quiero darte un presente, esto me ayudó a mí, creo que de pronto te puede ser útil. Y exactamente, lo compartimos. sí. Cuando estamos haciendo eso, estamos generando mucho bienestar en nuestra sociedad. Ujú. Por lo tanto, cada vez la iniciativa de BIM Live es una iniciativa para generar un bienestar de gran impacto. Cada vez que tú diariamente entres al canal y veas este podcast y lo compartes, cada vez que le des clic, 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 estarás fomentando, generando ese bienestar en centenares de personas. Mientras más lo haces, más personas van a entrar cada mes a nuestras terapias grupales. Qué maravilla. Ya tienen su cupo. Cuando ustedes vean 100 visualizaciones, que es muy probable que sea esta misma noche, entonces ya están dentro de la terapia grupal Nancy Luna, Arelis González, Glenda Smith y Yadira, que son a las que han hecho referencia sus invitados. Entonces, ya saben, ellas cuatro están dentro de la terapia grupal, que será la terapia para los roles familiares de este fin de mes y que será todo un lujo junto a todos los que han obtenido las membresías de Vimes Live por YouTube. ¿Quiénes tendrán prioridad? ¿En qué orden iremos entregando más cupos? Los primeros que recibirán cupos para esa terapia son los que estuvieron presentes esta noche aquí
y aceptaron la invitación. Si tú estás aquí y hoy comentaste, los que comentaron hoy, todos los que comentaron hoy aquí, o sea, que aparte de quienes ya mencioné, aparte de las que ya obtuvieron la membresía, ¿no? Están por aquí Nélida, Mijares, Susi, Elba, Evelyn, Violeta, Yadira. No, Yadira ya tiene el cupo. Cuando consigamos las primeras 100 visualizaciones, ya dijimos que Yadira tiene el cupo. Wendy, Darkis, creo que ya mencioné a Elba. ¿Quién más está por aquí que se me pase por alto? Manuel González, Heidi Ramos, Luz Suárez, vamos a ver, Coromoto, Paradas, Mariela Díaz, María Teresa Reyes, Inés Tejada, creo, no sé si ya mencioné a Dayana Coronel, Angie de Pirela, todos ustedes, Andrea Ortiz, María Teresa Reyes, no sé si ya la había mencionado, Raquel Valera, muy bien. Todos los que han comentado, Lisbeth Rodríguez, Coromoto Paradas, Elba Belandria, todos ustedes tienen, Rosa Sarmiento, Nairobis, Nélica, tienen oportunidad de recibir. Aquí hay alguien que se llama, que lo invitó Yadira, Warre Wo. No sé si Ujú. estoy pronunciando bien ese nombre. Warre Wo. O que confirme el nombre de la persona. Sí, y deben ingresar al WhatsApp para que me digan, yo estuve en el en vivo, yo estuve en el en vivo, y así poder tomarlos en cuenta. Mariela Díaz también, Dayana Coronel también, Sonia Duarte. Así que esto es fuera del arreglo, porque estoy diciendo que las primeras 100 visualizaciones van a dar la oportunidad a Nancy, a Arelis, a Glenda y a Yadira, que son quienes ya comentaron. Pero todos ustedes serán tomados en cuenta de primeros en la lista cuando vengan las visualización 200 entrarán algunos de ustedes, la 300 y así sucesivamente iremos dándole ingreso a ustedes junto a su familia. Habíamos dejado esa pregunta en el aire, ¿por qué está haciendo Bimesla y esto? Alejandro ya dio una razón que creo que es la protagonista. Cada día hay más situaciones Sí, como resultado de lo que vivimos en la pandemia, situaciones emocionales fuertes, pero también hay otra razón. Hay quienes no pueden por sí. las circunstancias del momento, Mucha gente que no puede pagar obtener una una terapia. exactamente. Eso no quiere decir, No tiene los recursos. exacto, no quiere decir que no va a tener los recursos, porque cuando empezamos a sanar amores, inclusive la parte financiera empieza a sanar. Y este tema de los roles familiares están totalmente ligados con la parte financiera. Entonces, cuando ustedes entran a esta terapia y empiezan a sanar su parte, sus lazos, sus roles familiares, automáticamente van a notar el cambio en otras partes de su vida cotidiana, inclusive en la parte financiera. Esa es otra de las razones por las cuales Vimes Life decidió hacer este arreglo especial pensando en ustedes. Y aquí trabajamos hombro a hombro, no es una responsabilidad de Alejandro y de mi persona. Ustedes colaboran con Vimes Live cada vez que le dan clic a un video y cada vez Que lo que lo comparte. comparten. Invitar a otro. Entonces no vean esto como, es que ellos están regalando terapia. No, es un trabajo hombro a hombro. Somos multiplicadores de bienestar, pero requerimos el apoyo uno de otros, porque el canal de Vimen Live en YouTube no tendría el éxito que está teniendo si ustedes no se preocuparan por su salud y no se ocuparan en escuchar estos programas para ustedes que hacemos con tanto cariño. Pero tampoco sería posible si ustedes al terminar el programa no le dan un me gusta, no lo comparten. Esa es la gracia de que ustedes estén aquí y de que ahora pueden ayudar no solo a su familia, sino a otras Y personas. es importante, fíjense, lo que están aquí.
que puedan, cuando ustedes entran acá al canal, ahí están comentando otros que están Ajá, entrando. sí. Los felicitamos, bienvenidos al canal. Cuando ustedes entran y ven un podcast, ven una clase, comenten, porque cuando ustedes comentan y dicen lo que les está ocurriendo, recuerden que eso favorece primero el contenido que nosotros vamos a seguir publicando en el canal, los temas que vamos a compartir con ustedes aquí en los podcasts, las clases que vamos a dar. Ahora viene un programa avanzado, Netra, ya está por aperturarse. Ayer tuvimos un seminario de los roles familiares. Si tú deseas ahora aprovechar de todos estos contenidos, comenta en los videos donde tú puedes comentar. Ujú. Pregunta, menciona los temas que te interesan. Mira, me interesa mucho que hablen sobre este tema. Me está ocurriendo tal cosa, estoy experimentando esto en el campo emocional, porque esto nos permite a nosotros atender esa necesidad de ustedes como audiencia y beneficia a muchas personas más que leen tu comentario en el canal. Excelente. Bueno, pues aquí esta gente se puso las pilas, como decimos en Venezuela y en algunos países latinos, ¿verdad? Nos pusimos las pilas. Evelyn también se acaba de ganar su entrada a la terapia porque Emmanuel está diciendo que lo invitó Evelyn. El nombre que no podía casi leer es precisamente de Emmanuel, hijo de Yadira. Excelente, mi amor. Ya está dentro. Qué rico. Saludos, querido Juniel. Un abrazo fuerte desde aquí, desde Brasil, para ustedes, para toda la familia. Muy bien. Dice por aquí Irene, Oli, estoy conectada. Bienvenida, Casi no hablo, pero Irene. aquí estoy. Bienvenida. Tan linda, qué lindo. Muy bien, entonces están tomados en cuenta para... Mire, yo les quiero comentar algo aquí a la gente que está Dilo, mi entrando, amor, dilo. porque hay mucha gente aquí que conocemos, pero hay gente aquí hay gente de Colombia, Venezuela, Panamá, Estados Unidos, México. Hay muchas personas aquí de diferentes países. Ujú. La única forma en que uno puede hacer que este tipo de contenido sea el que se utilice en las redes para bien. Porque hay contenido, mucho contenido en las redes, pero el contenido que tenemos que hacer, dar a conocer es este tipo de contenido Ujú. porque ayuda a la familia, ayuda a los jóvenes, ayuda a mucha gente que no tiene autoestima. Exactamente. Entonces, toda la gente que está allí, por ejemplo, la gente que está en Colombia, la gente que está en México, la gente que está en Panamá, mientras más compartas este podcast, lo veas, cada vez que alcancemos 100 vistas, una familia entera se va a beneficiar de esta terapia grupal. Así que no te lo puedes perder. Ingresa hoy mismo al WhatsApp, del que dejamos el enlace allí, esa barra blanca que dice grupo terapia y dice Vamos chat a WhatsApp. partirlo otra vez. Ingresen si no están allí, porque por allí daremos la fecha de la terapia grupal, la estaremos dando mañana. Las estamos haciendo los domingos para que nadie se la pierda. Si tú tienes ese domingo algo que hacer, ayer le decíamos a la gente del seminario, a veces decimos es que no puedo, es que ese día tengo un compromiso, ese día tengo otro. Amores, cuando nos da un dolor de cabeza y no sabemos por qué y no conocemos la causa emocional de ese dolor de cabeza y no lo soportamos, detenemos todo lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor y nos vamos al hospital porque nos da miedo que nos vaya a dar una embolia o un derrame cerebral. Y no le decimos al dolor de cabeza, mira, yo hoy tengo otra cosa que hacer. Espérate hasta mañana, dolor de cabeza, y yo te atiendo mañana. Entonces, qué rico es entender que oportunidades como estas, no esperemos a que el dolor sea extremo a nivel emocional o no sigamos descuidando eso que ya hemos descuidado sin querer, de manera inconsciente, por tanto tiempo, porque buscamos excusas para no entrar a terapia. Esta terapia grupal, no vas a prender la cámara, no se te obliga a hablar, no tienes que hablar, solo seguir instrucciones.
y sanar tu parte emocional con esta terapia grupal. Si no quieres hacerlo con papá y mamá, y tú eres ya un hijo adulto y vives en la misma casa y estás invitado a esta terapia grupal, puedes entrar desde tu dispositivo. Entonces tienes que entrar al chat para que cuando nosotros entreguemos los enlaces de entrada, tú entres aparte. Y si tu esposo no quieres entrar con tu esposa, sino de otro celular, haces lo mismo. O sea que tienen la oportunidad desde la privacidad de su casa, en la cocina o en el garage o en la oficina que tienen en su casa, entrar y disfrutar de la terapia, pero háganlo, no lo pospongan. ¿Por qué les decimos eso? Hay quien paga una terapia y tiene tantos nervios de entrar a la terapia que busca cualquier excusa y la va posponiendo. Eh, Los entendemos porque cuando no hemos hecho terapia, estamos en el temor, qué tendré que decir, qué tendré que hablar, qué me irán a preguntar. Nada, mis amores, en esta terapia grupal solo vas a hablar y vas a querer expresar lo que tú quieras. Nadie te va a preguntar nada ni te va a decir tu nombre. Vas a entrar y vas a disfrutar de una terapia gratuita que, como ya dijimos, está en un valor de 60 a $70. Entonces regálate esos 60 y $70. Si entraste hoy y si recibes la invitación, disfrútala, por favor. No esperes a que el dolor sea extremo porque no va a ser de cabeza. Los dolores emocionales son mucho más fuertes que un dolor de cabeza o que un dolor de muela. No queremos llegar a esos extremos para luego estar buscando terapia y tener que buscar también los 60 o $70 que a veces cuesta bastante trabajo conseguir. ¿Ok? Estamos felices de esta noticia, Así que los Ale. felicitamos. Si estás Sí, aquí, bienvenido. Para los que están entrando al canal, ahí veo que varios están comentando. Bienvenida Beatriz. Está comentando que la invitó Evelyn. Está por allí José Chávez también que fue invitado. Hay varios que están me entrando. invitó Angie Suárez. Angie, ¿estás adentro entonces? Bienvenidos. Recuerden ingresar al grupo de WhatsApp, el enlace que está allí, porque Ujú. solo dentro del grupo es que vas a poder enterarte y recibir la información de cuándo va a ser la terapia, el horario, el día. Y muy importante, aunque ya están dentro y están en lista porque están haciéndolo aquí en vivo, es importante que ustedes sigan compartiendo el enlace de la clase, de este podcast, y seguir dándole clic, porque cada 100, entonces tú estás en esa lista, cada 100 vistas de este podcast, entonces vamos a anunciar, entró eh, Arely González. Los otros 100 con una familia, con su Ujú, familia, de ujú, manera que puedan disfrutar de esta terapia grupal. ujú, Mientras más veas este podcast, lo compartas, comentes, otras personas también se podrán beneficiar, además de ti. Otras personas también podrán entrar a esta terapia grupal y esto va a ser de crecimiento rico, como lo hablamos al ujú. inicio del programa, Exactamente. porque se multiplican los espejos para sanar. Ujú, Empezamos a crecer y mire cuánto hay que sanar. ¿Cuánto hay que trabajar para empezar a cambiar ese diálogo interno que nos derrumba, que es cruel y que necesitamos para poder gestionar esas emociones, relacionarnos dentro de la familia, crecer en el campo financiero, identificar los miedos, sanar esa falta de confianza, poder crecer en diferentes campos y transmitirle esa herencia en el caso de los que tienen hijos, ¿no? ujú. Aquí están preguntando, Ale, estoy atenta a lo que estás hablando. Aquí me están preguntando, ¿es permitido compartir el enlace en el estado de WhatsApp? Sí es permitido, cariño. Sí. Incluso si ustedes quieren compartir el enlace del chat de WhatsApp para que las personas mensualmente, porque esto no es que va a parar aquí. Si esto tiene éxito este mes, amores, todos los meses vamos a hacer igual para que si tú, que ya vas a Sí. recibir terapia este mes, requieres más terapia, continúes recibiendo terapia mensual. Entonces,
les iremos diciendo cuáles son los programas que tienen que compartir. Por ahora vas a compartir este podcast. Este podcast. Recuerda algo, no se te olvide esta idea. Compartir y darle clic a este podcast. Ujú. Durante el día, entra, dale clic. Cada vez que le das clic a este video, estás abriendo la posibilidad de que este campo de sanación, este campo de terapia gratuito, este espacio de crecimiento grupal, se abra más el abanico para un mayor número de personas. Exactamente. Mientras tú apoyes de esa manera, este espacio va a crecer y va a permitir que más personas también se beneficien. Muy bien. Bueno, la lista aumentó, excelente. Tenemos a Nancy Luna, Arelis González, Glenda Smith, Yadira, Evelyn, Angie Pirela, Violeta, Raquel Valera y Manuel González que invitaron y están diciendo, em, sus invitados están diciendo que ustedes los invitaron hoy. Pero si es válido, muy buena esa pregunta que hicieron. Sí, Puedes compartirlo en tu perfil, tu estado, en tu estado. puedes compartirlo en tu estado de WhatsApp, el link de este podcast, Ujú, para que todo el que lo vea también pueda invitar, sumarse al canal. Puedes compartirlo también en Facebook si tú deseas, no pasa nada. Puedes hacerlo, el link Facebook lo puede leer y activa el link para que en tu cuenta personal puedas poner un mensaje breve y puedes invitar a todos los que te conocen para que ellos lleguen al canal, se suscriban, le den clic a esta clase, vean el podcast completo y ellos también a su vez inviten a otras exacto, personas. exacto. Si tú fuiste invitado y ya hiciste posible que alguien entre, tú también puedes entrar, tú también puedes invitar a otros y que digan en los comentarios de este video, que nos dejen aquí abajo, me invitó, por ejemplo, aquí Manuel invitó a Víctor González y ya Víctor González dijo, fue invitado por Manuel. Ya Manuel está dentro de los que van a hacer terapia. Entonces, ¿qué tiene que hacer Víctor? También invitar a otros y que alguien diga, esos otros digan, me invitó Víctor González para que Víctor también esté en la terapia. Es una cadena, amor. No la queremos llamar cadena de sanación porque puede sonar un poquito Sí. raro, ¿no? Pero Yo sí digo que, es una cadena terapéutica, yo podríamos digo que es decir. una cadena de agradecimiento. Eso, más bien podríamos decir. Porque yo me enfoco en la idea de que hay muchas personas que la terapia grupal las va a beneficiar Ujú. muchísimo. La terapia grupal, muchos no cuentan con el recurso ahora, puede ser que en un mes lo tengan, pero ahora no cuentan con el recurso para una terapia de este tipo. Exacto. Así que eso los va a ayudar. Ujú. Entonces es como una manera de agradecer que yo pueda tener esta oportunidad. Entonces le doy clic a este video, lo comparto para que otros también puedan disfrutar de esta oportunidad. Bueno, amores, y deben agradecer a quienes obtuvieron las membresías de Vimes Live, porque esta idea surgió precisamente ayer durante el seminario que fue realizado especialmente para quienes obtuvieron las membresías. Disfrutamos ayer de una tarde maravillosa con ellos. Y entre los comentarios que dijeron y la necesidad de hacer terapia con relación a este tema de los roles familiares, Alejandro y yo, bueno, ese bombillo de ideas para que otros se beneficiaran, pensamos en la comunidad, en cómo hacer para que muchos de ustedes se beneficiaran y surgió esa idea. Gracias a que las membresías de Vimes Live están creciendo cada día más y estamos inspirados en ayudar a esa gente maravillosa con temas tan importantes como lo es sanar emocionalmente la relación con la familia. Sí. Así que ya aquí nos están diciendo, lo coloqué en mis estados, lo pueden hacer como ustedes deseen. Vamos a estar pasando todos los días. Cada 100 vistas de este video entrará una familia y lo iremos anunciando por el chat de WhatsApp. Y No queda más sino decirles que se suscriban, ¿no, Ale? suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita.
Vamos a dejar el enlace del grupo de WhatsApp de todas maneras en la descripción del podcast. Aquí debajo hay una descripción. Al terminar, vamos a agregar el enlace, lo vamos a colocar allí para que si tú estás viendo este programa en diferido, o sea, cuando ya termine y lo estás viendo al día siguiente, porque alguien te compartió el link, entonces puedes ir a la descripción y entrar al grupo de WhatsApp para que puedas estar al tanto. Y mientras vas compartiendo el enlace de este podcast, entonces ya estás dentro de la comunidad de WhatsApp para que seas informado, informada de cuándo será la terapia y estás pendiente del video. Todos los que están aquí ahora van a estar pendientes del video para ver las vistas que va alcanzando, porque cada 100 vistas, y tú puedes contribuir a que esto se logre, entrando al video, dándole clic al video para que cada vez que alcancemos 100 vistas nuevas, entonces uno de ustedes va a ser invitado a esta terapia grupal. Queremos que el mayor número se Se beneficie. beneficie. Piensa en esto, cada vez que le des clic a este video, estás contribuyendo a que alguien reciba terapia gratuita. ¿Cómo te vas a sentir cada vez que le des clic a este video y te empieces a beneficiar? Luego cambiaremos de video, porque la idea es que tú también estés en una retroalimentación. Sí. Luego le diremos qué video es el que van a ver y van a ser videos relacionados con el tema de la autoestima, un tema de muchísimo interés. Este tema lo vamos a tratar en profundidad durante 3 o 4 semanas, así que no pueden desconectarse. Están así aquí haciendo preguntas. Ajá, me invitó Irlen Contreras. Ya Irlen está anotadita por aquí. Muy bien, gracias, Yélica. El seminario tiene continuidad, o sea, más oportunidad. El seminario, mi amor, es de ingreso ilimitado. Él está en YouTube. Para los que obtienen la membresía, si estás interesada en el seminario, pregúntanos por privado la membresía, cuánto cuesta para Venezuela y cómo puedo ingresar a la membresía de YouTube si no eres de Venezuela. Si estás fuera de Venezuela, puedes obtenerlo ya Ya si mismo, quieres. sí, en el Hay botón. un botoncito aquí debajo que dice unirse. Los que están fuera de Venezuela, Venezuela tiene otra opción, pero los que están en otros países, aquí en el canal le tiene que aparecer un botón que dice unirse. Le dan clic allí y le va a aparecer 4 membresías. Van a ubicar Inner Circle. Le dan a esa opción de membresía, le va a aparecer un botón que dice suscribirse a esa membresía y le va a aparecer una ventana para meter los datos de tu tarjeta de pago, crédito o débito, y vas a pagar un monto fijo mensual módico que te va a permitir acceder a cursos que ya tenemos aquí en el canal, a ese seminario que tuvimos ayer que estuvo, ya está totalmente disponible allí Exacto. para ti. Puedes disfrutarlo en 4 módulos de los roles familiares y vas a empezar a recibir cada mes por estar dentro de la membresía. Vas a recibir un seminario mensual, vas a recibir cursos también que están en el canal, Y la entrada automática a las a terapias las grupales. terapias grupales, vas a tener la entrada automática cada mes a estas terapias. Y Ok. cuando lanzamos los cursos avanzados, vas a tener descuentos que no lo vas a conseguir si no eres miembro del canal. Esa es otra noticia que les tenemos para próximas semanas. El curso que viene de neurotransmisores y hormonas. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Suscríbete. Si te gustó el programa, dale me gusta y nos seguimos viendo. Nos vemos pronto. Recuerda, tu historia no te define, pero sí puede inspirar a otros a sanar también. Qué maravilla. Inspiremos a muchos y demos este regalo a cientos de personas que lo requieren, porque así nos hacemos multiplicadores de bienestar trabajando juntos. Un placer, deseo todo lo mejor. Quiero que mucha gente maravillosa, he conocido mucha gente maravillosa en terapia, en el acompañamiento, en los seminarios, en los cursos,
gente que ha llegado a nuestras vidas a enseñarnos, a dejarnos algo muy valioso y nosotros queremos también compartir lo que sabemos generando bienestar. Bienvenidos los que entraron hoy, bienvenidos los que van a entrar mañana. Deseamos que un mayor número de personas de todos estos países, porque mucha gente está necesitando este bienestar emocional y hay muchos jóvenes y hay una generación nueva que está creciendo, que tenemos que educarlos en el campo emocional, que tenemos que enseñarlos, darles cariño para que existan familias sanas, exista un entorno sano y podamos tener resultados. Lo mejor para ustedes, a trabajar juntos en equipo, a darle clic a este video, a compartirlo. El mayor número de vistas va a ser el mayor bienestar que juntos vamos a lograr. generar. Eso Vamos a es. lograr. Chao, chao. Nuestro insólito universo craneal. Hasta la próxima en nuestro insólito universo craneal. Para seguir conociendo el universo insólito de las emociones con Vimes Life.